Buenas tardes, días, noches u hora en que se encuentre, estimado profesor presente, Mario Sánchez. Hoy, para la clase de antropología, expondré a continuación el trabajo parcial, en el cual nos hemos basado en el libro Máscara, Transformación, Identidad en los Andes, en la Fiesta del Carmen. A continuación, acá le muestro el equipo encargado de la realización de este proyecto, mi persona, Jean-Michael Altuna, Camila Cervantes, Alberto Castillo y Nayeli Chávez. Vamos a comenzar con una frase sobre el pueblo del cual nos vamos a basar gran parte de la exposición. Paucartambo, Paucartambo, ahí te dejo mis recuerdos. Pronto estaré de nuevo en tus calles. El tío Jarras. Esto es un índice de referencia para usted, la persona que tenga el Canva, el PPT, para que pueda tener una idea de qué puntos vamos a tratar. Hablemos un poco de Paucartambo. Este es una provincia ubicada en el departamento sureño del Cusco, en Perú, cuyo distrito principal, que es donde nos vamos a basar gran parte de la exposición, está a 110 kilómetros de la ciudad del Cusco. Es una ciudad que, como todas las ciudades del interior del Cusco, guardan un profundo parecido, un pasado colonial, una mixtura de lo indígena con lo hispánico, proveniente después de la colonia. Esta ciudad se caracteriza por la celebración del Virgen del Carmen, la Mamacha Carmen, como se conoce, y a través de ello, lo más representativo y lo más destacable son los danzantes. Vamos a hablar de la relación entre los paucartambinos entre sí. Las danzas y los rituales públicos sirven como un rescate cultural. De esa manera pueden relacionarse mejor entre ellos. La danza para los paucartambinos es un proceso de cosmovisión místico. Tiene una connotación religiosa muy especial, muy marcada, donde a través de cánticos quechuas, los danzantes, la comparsa, los músicos y todo lo que conforman este tipo de celebración, rinden culto a la mamacha Carmen. Esta relación adquiere cierta connotación por el mayordomo, que es el organizador del evento, los danzantes, que siguen siendo el principal enfoque, y sobre todo los músicos, los cuales no reciben un pago, sino lo hacen más por devoción y cariño a la Virgen. Los danzantes, por su parte, dicen tener contacto directo con la Virgen, puesto que ellos conversan con ella y tienen una especie de rito íntimo por medio de sus sueños. Lo que respecta a los costos y beneficios, vamos a hablar sobre la relación de los componentes que conforma en Paucartambo. Aquí suele haber una diatriba, una disputa, un problema establecido por diversos hechos históricos que han tenido que obligar a los ciudadanos originales de Paucartambo a una realidad distinta. Como bien se sabe, hubo un proceso, la reforma agraria, y Paucartambo en antaño también tuvo residentes de ascendencia española directa, pero ante este hecho histórico en particular, muchos tuvieron que emigrar a Cusco, una de las principales urbes del sur, y tuvieron que irse sino a Arequipa, a Lima, a otras ciudades que contaban con este proceso, donde pudieran crecer económicamente y salir de las lejanías de las inversiones. Es entonces donde ocurre este conflicto con los paucartambinos que actualmente todavía residen ahí, conservan el folclore, la cultura, esa manera de ser, y con los paucartambinos que ya residen en las urbes
Y también podemos hablar de que son más que todo el problema con los descendientes, los cuales no conservan este apego cultural hacia Paucartambo y lo que su cultura establece. Aquí se genera un versus entre los residentes y los emigrantes. Lo que respecta a las jerarquías, danzas y máscaras, vamos a dividirlas en tres. Si bien hay muchas danzas en Paucartambo, estas son las representativas de la Virgen del Carmen. Vamos a basarnos en el Capac Chuncho, la contradanza y la mestiza quillacha. El Capac Chuncho representa a los pobladores de la selva de Coñizante. Acá vamos a subdividirlo también en tres: el rey Chunchu, los soldados Chunchu y el cusillo. Los guerreros nativos. El rey Chunchu conserva particularidades de la época colonial, una especie de rostro más hispanista, los bigotes, el traje, que cada uno lo elabora a su estilo, no es un traje preestablecido porque ellos mismos lo diseñan, y la máscara es metálica. Los soldados Chunchu también conservan esta particularidad, la máscara metálica. El cusillo es donde adquiere otro tipo de relevancia, puesto que la máscara está elaborada en yeso y papel y tiene que representar a un animal. Por parte de la contradanza podemos hablar de una suerte de parodia, una suerte de homenaje, una suerte de exageración a los hidalgos, a la antigua élite española presente también en Paucartambo, que tenían ciertos trajes y ellos emulan las danzas de las élites españolas, las famosas danzas de salón. Por parte de la mestiza quillacha podemos hablar dos tipos de representación, que son el femenino y el masculino. Esta mestiza quillacha es particularmente conocida por el hecho de que representa uno de los grandes hitos de la economía del Perú, la agricultura y su adoración a la Pachamama. Esta a su vez conserva ciertos tipos de hidalguía, porque si se han dado cuenta también conserva las facciones europeas, los ojos azules, la piel un poco más clara, pero les da el toque mestizo, son chaposos. Esto propio del mestizaje presente en la época de la colonia, y que la mayoría de los hijos de los españoles residentes en Perú se dedicaban a la agricultura. Vamos a hablar del lenguaje empleado por los actores que componen este tema a tratar. El lenguaje es netamente teatral. Esto quiere decir que no incluye ningún tipo de diálogo para su comprensión. Algo muy parecido, un ejemplo análogo a lo que pasa en Rusia con el ballet. Por ejemplo, el Lago de los Cisnes no tiene diálogos como danza, pero nos cuenta una historia y la gente sigue ese ritmo. El lenguaje teatral es una entidad moral. Esto se da porque es parte de su cultura y sigue una ética, ritmo, parámetros establecidos que los ciudadanos respetan pese al paso del tiempo. De alguna manera reconoce que tienen tipos de estereotipos. Al exagerar las facciones, al hacer las máscaras, están queriéndonos decir que exageran ciertas connotaciones que se le adquieren a este tipo de realizaciones. Por ejemplo, al hablar de un europeo en la parte de la contradanza, exageran sus facciones, que sea muy rojo los labios, propio de los labios eh, rosados que tienen los europeos, la piel muy blanca y la nariz muy grande, propia de los europeos también. En el caso de otra danza en Paucartambo, que son los negrillos, exageran las facciones de los esclavos africanos, labios gruesos, nariz ancha, pómulos grandes y una piel muy negra, cuando no es la realidad. El lenguaje teatral es consciente de sus actos, son
una serie de valores que siguen a repercusión para tratar de entender el concepto de que se está tratando. Tienen en cuenta que tienen una identidad verdadera. Ellos se basan particularmente en su cosmovisión. Prácticamente todo lo expuesto en las danzas te quiere contar una historia y es parte de la identidad que ellos buscan respetar. Ellos no dejan bailar a una persona, no dejan participar en estos ritos a una persona que no sea netamente de Paucartambo. Y también puedo mencionar que una anécdota, un danzante de este tipo cuenta que un señor que le atrajo la danza, le atrajo la comparsa, le atrajo la algarabía, quiso participar, quiso meterse en el sistema. Sin embargo, el danzante le preguntó, ¿por qué quieres bailar? Y el otro dijo, por mero gusto a la danza. Entonces ahí donde el danzante se indignó y dijo que de ninguna manera. La única manera de pertenecer a esto es tener fe y sobre todo respetar la cosmovisión que se está tratando. Ayuda a identificar nuestros roles. La danza ha adquirido cierta notoriedad porque los mismos danzantes ya tienen algo establecido y lo respetan a rajatabla. Y con ello ya se identifican con cierta parte de la danza, que es una estructura social jerarquizada y muy importante. Vamos a tratar las conclusiones. Las festividades tienen gran influencia en el aspecto político. El actual alcalde, Edgar Mamani, de Paucartambo, es el que se dedica a hacer la selección. Esto tiene una connotación positiva, ya que se genera un orden y se siguen ciertas jerarquías para evitar que sea injusto. Las festividades son definidas como aisladas y autónomas. Por desgracia, al ser una provincia muy alejada del pueblo en general, muy alejada de lo que se conoce como Cusco metropolitano, sigue siendo muy aislada y muchas veces lo toman como algo, eh, algo en desuso. Y son muy pocas personas las que siguen correctamente cómo se lleva este sistema. Por desgracia, en las principales urbes citadinas como Lima, podemos decir de que se ha tenido recuento de ciertos comentarios que reducen este tipo de prácticas a primitivas, salvajes, sin razón ni motivo, y han sido muy criticadas a lo largo de la historia. Las festividades son menospreciadas, la sociedad, los individuos en general han decidido desapegarse de este tipo de rito. Sobre todo es una pena, los mismos descendientes no practican muchas veces esto y han decidido pegarse más que todo a la cultura hispanista que también está presente en nuestro país. A través de la cultura podemos decir que debe ser comprendida como un hecho social. Como dice Durkheim, un hecho social es todo aquello que tiene una connotación y que sigue parámetros y que la gente piensa. Para realizar un hecho social, la gente debe tener un mismo objetivo en común, una manera de pensar similar y respetar una jerarquía. Así que es considerada un hecho social. La cultura transforma la integridad de las personas. Nosotros, como amantes de la antropología, podemos decir que debemos transformar este hecho que sigue siendo de peyorativo e incluir a las personas de las comunidades autóctonas y sentirlas parte de lo nuestro, darles ese lugar que ellos merecen y volvernos una ciudad más intercultural, más abierta a lo que otras ciudades del interior del país nos pueden demostrar. La cultura debe relacionarse con las diversas dimensiones del ambiente. El ambiente, el entorno, el clima, la historia de una ciudad, de un sistema, es diferente a otra y por ende radica el tipo de prácticas. No es igual una ciudad costera a una ciudad
de sierra. La cultura prevalece a pesar de las nuevas corrientes de pensamiento. Es muy interesante cómo con una población tan reducida, Paucartambo sigue siendo cuna de uno de los eventos folclóricos más importantes del país y es considerada la capital folclórica del Cusco. Esto debido a su importancia, gracias a la celebración del Virgen del Carmen, que es una de las más importantes de América Latina. Vamos a hablar una reflexión final, una reflexión que como grupo hemos establecido. La reflexión que llevamos debe ser que debemos preservar las prácticas andinas que a pesar de los años que pasen, se están perdiendo, ya que son una prueba fehaciente de nuestros orígenes, de una prueba fehaciente de nuestro pasado indígena, una prueba fehaciente de algo que nos hace únicos. Nosotros no somos propios de la cultura hispanista. Nosotros en nuestro país tenemos esta cultura y tenemos que sentirnos orgullosos. Pero al mismo tiempo también una recomendación para los habitantes de Paucartambo: traten de innovar la danza, vuelvanla moderna atractivamente. Con esto vamos a chocar con muchos danzantes tradicionales que todavía consideran que debe seguirse el antiguo régimen tal y como debe ser. Sin embargo, nosotros creemos que esta danza puede modernizarse para volverla más atractiva para la gente de mi generación, la cual se siente mucho más atraída a las ciudades industriales, a las urbes principales. Vamos a pasar a la segunda parte de la exposición y va a ser por medio de las preguntas. ¿Qué hechos colectivos son vitales para comprender la organización social? Para Durkheim, estos hechos son comprendidos como formas de sentir, pensar o actuar. ¿Esto a qué se debe? Un hecho social, como mencioné anteriormente, un hecho colectivo, es todo aquel hecho. Por ejemplo, podemos citar el ejemplo de las marchas. Las marchas es una manera de demostrar un hecho social, porque todos tienen una manera de pensar, ese grupo tiene una manera de pensar y persiguen un ideal, algo que creen justo, y se da el hecho social, que es la marcha. Y también está presente una estructura social apoteósica, como la división del trabajo, la cual se concibe como solidaridad social y le da ese estatus a cada persona que lo merece. Esta división del trabajo defiende que ninguna persona tiene más importancia que otra. Todas las posturas, todas las posiciones que tiene una persona en la jerarquía son importantes, porque si faltase una, sería incompleta. ¿Cuáles son los procesos sociales que permiten el equilibrio y la cohesión? Los procesos sociales se pueden definir como el conjunto integral constituido por utensilios y bienes de los consumidores, ya que rigen diversos grupos sociales por las ideas, artesanías, creencias y costumbres. El hecho de que todavía se practiquen estas formas de comunicación que hace que los ciudadanos se sientan identificados es primordial para mantener un equilibrio y un modo de integración pura con los demás, según Malinowski y Radcliffe Brown. ¿Cuáles son los procesos sociales que permiten transformaciones por el lado de los actores y las instituciones involucradas? Esto aparece cuando hay un conflicto. Vamos a citar un ejemplo clarísimo. Acá en el Perú, por ejemplo, hay ciertas diferencias de grupos porque somos un territorio vasto, un territorio complejo. No es igual como piensan en el norte del Perú que como piensan en el sur del Perú. Estos se basan por sus tradiciones y se basan por su influencia. El sur peruano tiene una influencia indígena grandísima y sigue arraigada a ello, pese a que pueda haber también gente de ascendencia europea, pero siguen esta línea. Y el norte del Perú, por ejemplo, se decanta por su tradición italiana, su tradición española, y bueno, siguen estas prácticas y se han adaptado más a los cambios citadinos que se dio. Al haber estos conflictos, es ahí donde las instituciones que son parte del Estado vienen a intervenir para generar un orden, para generar un establecimiento, se crean leyes para promover el respeto y
Esto es muy importante para la resolución de conflictos y pleitos, según Cívica y Ciudadanía. ¿Qué roles juegan los rituales dentro de la mantención del orden simbólico, el reforzamiento y el cambio de estatus? Las prácticas, las influencias culturales, espirituales, son factores simbólicos de suma importancia dentro de la sociedad. Mantener este hecho nos otorga un estatus. El estatus que tienen estas danzas, esas tradiciones de corte indigenista, han perdido cierto estatus por las mismas personas que han preferido, sobre todo en las ciudades citadinas, darle cierta predilección a lo que nos han dado nuestros pares españoles en su paso por este país. El orden simbólico es muy importante. Nosotros tenemos que arraigarnos más a estas manifestaciones culturales, porque nos simboliza a nosotros y es parte también de nuestra cultura. Gracias por su atención, espero que hayan disfrutado esta exposición. Mi nombre es Yamaikel Altuna, espero vernos en otra oportunidad.